Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión les quiero hablar de Project 79 sin antes pedirles que se suscriban al canal, que no olviden darle like y que comenten todo lo que se les ocurra del mundo DeFi, de Web3, de criptomonedas y de Project 79 como tal, de Broadcore, que es el tema del cual les quiero hablar en este momento. Y quiero que se queden hasta el final esperando a conocer toda la información que tengo para ustedes en este video. Antes que nada, les recuerdo que no soy su asesor financiero, pero empecemos. Barrelcore es la segunda etapa o segunda fase después de que Project 79 se volvió un proyecto de de distribución de oro que sacaban con un modelo que llamaban sacrificio, sacaban de un país que no sabíamos en su momento en África, que realmente era Uganda, sacaban este oro de ahí y lo llevaban a Dubái y cobraban una intermediación con un margen muy grande. En esos primeros 6 meses de producción de esta extracción y distribución, este proyecto de sacrificio generaba alrededor del 6.4% de rentabilidad. De ahí en adelante, el equipo de Project 79 propuso pasarnos a hacer una transición. Algunos decidimos que queríamos, otros dijeron que no. Yo decidí pasarme y me volví una especie de inversionista de Burlcore a través de uno de sus tokens que se llama Burl. El token arrancó con un costo de $200, hoy en día vale $300 en el mercado y ustedes lo pueden comprar en el mercado primario en el portal que les voy a mostrar ahorita de Marketplace en este lo pueden comprar, acá puntualmente lo pueden comprar todavía. Esto implicó unos cambios y una evolución muy grande. ¿Y por qué? Porque ellos querían atraer clientes o inversionistas institucionales un poco más estructurados que exigían cambiar ese nombre de sacrificio, volverlo diferente, cambiar los nombres, cambiar el estilo y además hacer KYC. Así me tocó a mí, me tocó hacer el KYC, inicialmente empezaron a hacer con Blocksquare, que era la empresa con la que ellos habían trabajado inicialmente. Es una empresa muy grande alrededor del mundo que tokeniza activos alrededor del mundo y en la actualidad les tocó cambiarse y hacer un propio marketplace porque no les funcionó, tuvieron inconvenientes con este marketplace que creó Blocksquare y hoy en día tienen un marketplace propio que es el que podemos ver y les quiero mostrar ahorita. Es importantísimo que si ustedes son inversionistas de este proyecto o de Star o de Ghost Staking Program, hagan su KYC porque lo exigen para poder participar en el mercado secundario de Project 79. Ustedes solamente pueden participar actualmente en recibir los dividendos si son estos inversionistas, pero no podrían participar de aquí en adelante si no hacen ese cambio. Porque estoy acá para hablarles no solamente de lo que ha pasado, de lo que viene, sino de lo que ha pasado. En la actualidad estoy reportando una utilidad que reportaron hoy de $2,55 por token. Eso se suma a, a los siguientes datos. En mayo recibimos $4,55, en junio recibimos 4,85, en julio 3,45, en agosto 3,34, en septiembre 2,55. La gente está incómoda porque estos valores han ido cambiando, han ido bajando y ellos esperaban que esto creciera. Realmente hubo una expectativa muy grande y muy rápida de tener dividendos mayores al inicio del proyecto, cuando en abril no iba a haber utilidades, pero en mayo sí. Perdón, en marzo no iba a haber, en abril sí iba a haber y en abril no hubo. Entonces se aplazó 2 meses, cambiamos el proceso de transición, la gente que no hizo transición ganó 5 o 6% mensual durante ese tiempo, después apareció el proyecto de Gold Staking Program que actualmente está generando 5% mensual y los que se transicionaron a Broadcore viendo ese otro proyecto generando 5% mensual, algunos están incómodos, pero al final creo que esto es una oportunidad, lo repito, para todos los que creemos en Broadcore de comprar unos tokens que seguramente cuando el marketplace ya esté funcionando al 100% podamos comprar a descuento de estas personas que están descontentas, que no conocen la realidad del mundo de las inversiones en el mundo real y están con una expectativa utópica de ver rentabilidades mayores cuando pues esto a largo plazo no son lógicas. Se puede meter en esos proyectos Ponzi que muchos promueven o
o algunos que creemos que son un DJ Play, yo he hablado de ellos en mis videos, uno puede apostarle a eso, pero con un riesgo muchísimo mayor. Acá cuando vemos la planta funcionando, les voy a mostrar la imagen que se ve en el video de Max Cashflow. Este es el terreno, acá se ve, los invito a que vean este video, igual que vean el video del AMA con las 3 personas que visitaron el proyecto. Acá se ve en esta pequeña imagen la foto de ellos. En el video se ven las personas que participaron. Hablan de varias cosas. Primero que todo, en el AMA hablan de la auditoría que está haciendo Grant Thornton, que es una de las grandes empresas de auditoría del mundo. Está funcionando, creo que vale la pena ver este tema. Segundo, hablan de que ya llegó la planta de lavado del oro, que es importante que la vean y que la analicen. Hubo unos cambios jurídicos en el ingreso de los activos al país de Uganda. Esta locación, para que los que no saben, está en Brucia, cerquita de Kampala, que es en Uganda. Es una locación muy insegura, me parece, según los comentarios que vi. Hay mucha gente, mucho equipo de seguridad ayudando y teniendo cuidado de que no haya robos. Seguramente imagínense la cantidad de potencial que tiene que lo roben, que roben una onza de oro, pues si vale $1.847, un país que es pobre y tenga la posibilidad. Por eso mismo, el equipo de Field, que es el director del proyecto, al lado de Lee, que es una de las personas que pueden ver en este video, están ayudándole a la comunidad y teniéndola muy involucrada para que no haya inconvenientes y no haya un conflicto con la localidad, con la gente de la localidad. ¿Qué más información hay? Estos valores que les di suman $18.74 por cada token. Si hacen la cuenta y por cada token que ustedes invirtieron de $200, eso significa que han recibido 11% de rentabilidad en 5 meses. Eso se transforma en 22% de rentabilidad efectiva, y si ustedes además le suman que hoy en día el token vale $300, se les vuelve una inversión que ha rentado el 51% en solamente 5 meses y empezaron a invertir desde mayo. En mi caso, yo invertí desde el año pasado, he recibido durante los primeros 4 meses, 5 meses, recibí el 6.4% de rentabilidad, lo cual hace que mi inversión sea muy rentable hasta ahora. De aquí en adelante esperamos que haya 5 años de extracción de oro en este terreno y que parte del fondo de seguridad que se va a ir guardando se puede hacer. Qué pena, quitamos esto. Se puede ir evolucionando para comprar un terreno lateral, otro estilo de cosas, para ir creciendo y teniendo un programa o un proyecto con sostenibilidad a largo plazo. Eso es lo más importante que tenía que contarles. Hoy la onza vale $1.847 aproximadamente. Eso implica que se ha subido el precio, valora más la oportunidad y es lo que tengo hasta ahora. Les quiero mostrar el overview de mi proyecto, de mi inversión. Yo he ido aumentando mi posición. Las utilidades que he recibido las he reinvertido en Star. Revisen los videos que he hecho de ellos, son supremamente interesantes. El token valía 60 centavos de dólar el mes pasado y por todo lo que ha evolucionado el proyecto ya subió a $1, lo cual significa que mi inversión se aumentó en 66% en solamente un mes. Esperamos que este proyecto, que estaba valorado en $30 millones y que hay una expectativa de salida de $500 millones por lo menos, se dé próximamente. No sabemos cuánto puede ser, ellos calculan que sea un año, puede ser 18 meses, no sé, pero yo quedo contento con una utilidad de 16 veces mi inversión. En el caso de GSP está generando 5% mensual. Yo acabo de invertir $100 de algún proyecto que tomé la decisión de sacar la plata de ahí y traerla para acá, y cada vez que me llegan dividendos de Pearl, apenas me lleguen los dividendos que se van a repartir a partir del 10 de octubre, esto sería la próxima semana, el martes, podamos reinvertirlos, o sea en Star o sea en GSP. Vamos a ver cómo seguimos, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Los invito a que no dejen de decirle like a estos videos, poner la campanita, suscribirse y ver los demás videos que tengo de los otros proyectos que también me llaman la atención. Nos vemos y pasen muy buena noche.